Buenas tardes, bienvenidos al podcast de Mónica. Nuevamente estoy con ustedes en un nuevo episodio con un invitado muy especial y muy querido para mí, el profesor Arballo. Él es maestro en la maestría que estoy estudiando ahorita. Es una persona que respeto y admiro mucho. Estoy muy contenta que haya aceptado esta invitación. Les va a encantar lo que vamos a hablar y si quieren que vuelva a venir, por favor, ahí ponen su comentario. Empezamos. Bueno, profe, pues aquí estamos. Finalmente lo tengo aquí y es un invitado para mí muy especial porque le tengo mucha admiración y respeto. Es una persona muy preparada, el maestro Francisco Arballo. Y pues voy a platicarles un poquito al público acerca de usted, un pequeño resumen y luego venimos con el tema. Perfecto, ¿Okay? Muy bien. Adelante, Mónica. Usted estudió inicialmente ingeniería agrónoma. Esa es su primera carrera. Sí, yo estudié agronomía en principio, ¿no? Allá cuando tenía en mis mozos 20s. Ejercí la carrera por un tiempo. Luego eso me llevó, Mónica, a estudiar una maestría en Administración de Recursos Humanos, lo que me conectó con la psicología. Cuénteme eso. ¿Cómo fue esta conexión? Esa conexión fue la maestría en Administración de Recursos Humanos. Y entonces hubo un maestro, psicólogo, y me gustó mucho su clase, me gustó mucho su técnica, me gustó mucho el contacto que tenía con los alumnos, las alumnas, que era muy diferente al resto de los maestros. Y entonces eso me crió la espinita de estudiar psicología. Y ahí fue cuando yo decidí estudiar psicología. Fueron años después que las circunstancias y el contexto me lo permitió. Y empecé a estudiar psicología. Estudié psicología, estudié la carrera de psicología, me encantó, me enganché. Y una de mis pasiones de la psicología es la docencia, ¿no? Y entonces, casi terminando la carrera, empecé a dar clases. Y entonces supe y entendí que necesitaba seguir preparándome, ¿no? Y fue cuando decidí estudiar una maestría en psicoterapia clínica, con un enfoque sistémico familiar que me encantó. Y eso me llevó a otros cursos, eso me llevó a otras formaciones. Como, perdón, el enfoque sistémico, la breve estratégica. Estudié la terapia breve estratégica con el doctor Nardone, ¿verdad? Y otros cursos, terapia narrativa, que también me gusta mucho. Estudié trauma psicológico y diversas formaciones que tienen que ver fundamentalmente y alrededor del modelo sistémico. Perfecto. ¿Qué es lo que más trabaja? Tengo entendido que trabaja adultos, familias, pareja, práctica privada, pero la docencia también es su pasión. Me encanta la docencia y creo que eso me permite dos cosas. Me permite aprender, se aprende mucho de los alumnos, de las alumnas. Y me permite estar en constante preparación. No puedes llegar al aula con conocimiento de hace 10 años, ¿no? O sea, tienes que estar como en constante preparación. Entonces creo que encuentro esos dos elementos, el conocimiento que me encanta, me gusta mucho aprender, ¿no?, sobre lo mío, y creo que la docencia me da eso. El contacto con los alumnos es fabuloso, a mí me retroalimentan y me inyectan mucha energía, y creo que esos dos elementos son los que me han permitido permanecer, yo creo que ya, no sé, unos 18 años dando clases en esta materia, ¿no? He de comentarles que usted, al público, usted es maestro de una maestría que estoy estudiando ahorita en terapia sistémica, así que yo lo conozco como maestro y es maravilloso. Todos estamos encantados con usted. Se va a poner rojo, pero para mí es muy importante que viniera porque sé que usted tiene muchas cosas que compartir y la docencia le gusta, también se le nota que le gusta, y el compartir con mi público, con el público que sigue el podcast de Mónica, es importante porque sé que puede aportar bastante. Y espero que no sea la última vez que venga con nosotros. Claro, y a mí me gusta también esta parte divulgativa, ¿no? Creo que es uno de los elementos, yo diría hasta de responsabilidad del profesionista, ¿no? Claro. Compartir el conocimiento
con las demás personas. Y a veces uno dice cosas que pueden parecer como muy elementales, pero para otra persona pueden ser oro puro, ¿no? Entonces, ahí justamente está el beneficio de la comunicación, de uno que ha aprendido, de uno que ha podido elaborar, ¿no? Y compartirlo como también uno, ¿verdad? Uno se alimenta justamente de otras personas y creo que hay una obligación en ese sentido. Le voy a hacer una pregunta. Sí. Cuando yo estudié la carrera, conocí un maestro que fue mi guía durante mucho tiempo y él me decía, si tú realmente trabajas la terapia y trabajas en el paciente, tú vas a verte obligada a crecer para poder seguir siendo una buena terapeuta. Y tu crecimiento nunca va a parar. Cuando usted dice acerca de que uno se va alimentando del alumno, se va alimentando, ¿se refiere a algo así? Para el contexto de la terapia, totalmente, ¿no? Una parte que tiene que ver justamente con la parte docente, que uno se alimenta, luego los alumnos te hacen preguntas que dices, espérame, eso no se me había ocurrido, ¿no? No, Entonces, los dos jovencitos, ¿verdad? sí, Con nueva generación. como, y entonces empiezas a indagar, empiezas a buscar, y eso obviamente te va abriendo tu espectro de conocimiento, ¿no? Y es justamente esta preparación continua. Sucede también con la terapia, y qué bueno que lo tocas, Mónica. Porque cuando estás en el espacio terapéutico es imposible que no puedas ser tocado con tu paciente, con tu consultante, ¿no? O sea, justamente desde la terapia sistémica entendemos esto. Es decir, no soy una persona completamente separada, ¿no? de mi paciente, ¿no? Interactúo y creo un sistema eh, terapeuta consultante. Y aquí es donde somos tocados también por los pacientes, aprendemos de los pacientes, nos impulsan los pacientes. Y creo que eso tiene mucho sentido. El hecho de ser terapeuta te da las condiciones para crecer continuamente. Y es un reto. Sí, creo que profesionalmente ha sido de los retos más demandas que he tenido. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Porque uno tiene que crecer en uno mismo, si no, no puede dar al otro. Sí, siempre digo justamente a mis alumnos, quizás el terapeuta es la persona que tiene como herramienta la persona misma, ¿no? Esencialmente. Y una de las segundas herramientas fundamentales del terapeuta es la palabra. Justamente. Quiero preguntarle, para que el público pueda entender un poquito, hay diferentes tipos de terapia. Por ejemplo, está la terapia cognitiva conductual, está la terapia racional emotiva, el psicoanálisis, en fin. Pero hay una terapia que es específicamente la sistémica. Obviamente muchas van unidas en muchos conceptos y en muchas ideas, ¿no? Pero quiero que nos explique un poco de la terapia sistémica para poder entrar en ese tema y que las personas puedan entender cuál es la dinámica de una terapia sistémica. Qué interesante pregunta, porque poco a veces se sabe y se conoce con precisión lo que es la terapia sistémica. Y voy a ser breve, muy breve, porque aquí me puedo explayar 3, 4 horas, ¿verdad? Pues con gusto hacemos 5 podcasts. La terapia sistémica surge por allá en los años 40 y tantos, ¿no? Con un concepto, justamente, dos grandes conceptos, lo que es la teoría general de sistemas, que viene de la biología, y el concepto de cibernética, ¿no? Que es multidisciplinaria, transdisciplinaria, ¿no? Diferentes disciplinas convergen en este gran concepto que es el concepto de la cibernética. Y fundamentalmente hablamos de que socialmente vamos creando sistemas, ¿no? Sistemas. Las personas no somos individuos que aisladamente vamos por la vida. Fundamentalmente, al contrario, vamos conectados con otras personas. Y desde la terapia tradicional nos enfocamos mucho en la parte individual, en el yo. En la persona, ¿no? Como si la persona fuera un ente aislado. Que no lo tocara el contexto, ¿no? Y es a partir justamente de la terapia sistémica donde entendemos que todos estamos de alguna manera conectados, ¿no? Y que esta forma de relacionarnos es lo que nos impacta individualmente. Así pues, la terapia sistémica pone mucho foco en esto, pone mucho foco en cómo nos estamos relacionando y cómo el contexto nos está impactando, ¿sí? La terapia sistémica, te decía,
echa mano de otro de los conceptos fundamentales, que es la cibernética, ¿no? Esta cibernética es que es una cibernética que hay diferentes modos. Perdón, explíquenos un poquito de eso, porque creo que aquí puede haber un poco de confusión. Sí, y ya sé por dónde vas y qué bueno Sí. que lo aclaras, porque la cibernética usualmente lo tenemos asociado como a la parte de las computadoras y demás, ¿no? Y para nada, estamos hablando de cibernética como este concepto que habla justamente de cómo eh, se dan las conductas de una manera retroalimentándose mutuamente, ¿no? Entonces, yo ahorita, por ejemplo, puedo tener un comportamiento que le está afectando a usted, Mónica, ¿no? Y ese comportamiento de Mónica me está afectando a mí. Entonces, creamos un circuito y elaboramos justamente una dinámica a partir de cómo mutuamente nos estamos impactando, ¿no? Si, por ejemplo, usted me pregunta, le digo, sí, no, pues seguramente su conducta va a cambiar y entonces, aquí le dejamos, aquí le cortamos, ¿no? Porque justamente mutuamente estamos siendo afectados. Entonces, básicamente, para no entrar como en conceptos mucho más técnicos, es lo que habla el concepto de la cibernética. Y entonces esto tiene mucho sentido cuando trabajamos, por ejemplo, con parejas, ¿no? Tiene mucho sentido y aterriza cuando trabajamos con familias. Familias, eso le iba a decir. Déjeme hacer una pequeña pausita. Espero que podamos tener la oportunidad. La primera clase que yo tuve en esta maestría tenía que ver con la cibernética, tenía que ver con biología, con la física cuántica, que es un tema que me apasiona muchísimo, la física cuántica. Y después quisiera que platicáramos en ese sentido. Ahorita vamos a hacerlo pues más fácil, más digerible, más de familia, más de terapia, pero esa otra parte también es interesante y creo que tenemos público que esté interesado en esos temas. Sí. Porque todo se une, perdón, todo, Sí. yo cuando llegué a la primera clase dije, bueno, me gustó mucho porque yo ya había estudiado física cuántica en unos cursos que daba la universidad abiertos al público y entonces yo estuve viendo la importancia de la física cuántica ya hace muchísimos años y la biología y todo eso me interesan, pero no lo había relacionado con la teoría general de sistemas. Entonces, de repente, las primeras clases decía, pues, ¿a dónde vamos? ¿No? Hicimos ¿cómo se llama el que hicimos? ¿Un holograma? Un holograma. Un holograma, sí. Y luego tengo un sobrino que es ingeniero físico, entonces, oye, Rubén, y platícame de este experimento y entonces estuvo muy interesante y luego cuando lo combinas a la vida real y te das cuenta que todos estamos interconectados, que todos somos un sistema, bueno, pero si nos perdemos, pues nos vamos a ir por allá, ¿verdad? Pero este está bien padre y se los prometo para después. Bueno, ¿cuál es la idea central del trabajo sistémico en familias y parejas? Yo veo muy comúnmente en mi consulta, yo tengo pacientes individuales y familias y adolescentes, y, en fin, pero yo me he dado cuenta con los años que, como usted dice, todo está interconectado, o sea, mi conducta afecta al otro. Incluso, no sé si esté de acuerdo conmigo, le voy a dejar como abiertas varias preguntas y usted me contesta. Muchas personas vienen, por ejemplo, viene una pareja y entonces, un ejemplo, él viene como requisito para que ella esté contenta. Al final, ella se queda, él se va porque no le gusta lo que está escuchando, o al revés, ella se va, lo que sea, y nos quedamos con una sola persona trabajando. A veces muchos psicólogos nos sucede eso y las personas piensan, no va a funcionar si no hay pareja. Claro que es preferible que vaya la pareja, ¿eh? Claro. Pero simplemente el paciente empieza a hacer un cambio, ese paciente empieza a afectar al sistema. Todo el sistema se mueve por el cambio de ese paciente. Claro. Obviamente hoy vamos a hablar más bien cuando se integra la pareja a la terapia y cuando se integra la familia. Pero también es importante aclarar que no, porque mucha gente a veces se desanima, no, pues no voy a tomar terapia porque no va a querer ni mi esposo, no van a querer mis hijos. Los podemos ir jalando, pero primero tienes que empezar tú a hacer cambios si los demás no quieren. Pero hoy vamos a hablar cuando todos los demás participan. Sí, y qué buena entrada, Mónica, porque justamente hablando de la mutualidad, ¿no? En una familia, yo creo que el sistema clásico, ¿no? El sistema fundamental en la familia, ¿no?
Y es aquí justamente donde se concretan muchos de los conceptos de la terapia sistémica, cómo la familia es un sistema. Y a partir de ahí podemos entender muchas de las conductas de la propia familia y muchas de las conductas individuales de una familia en particular, ¿no? Me gusta decir, que la familia nos impacta no solamente en el momento, sino impacta para el resto de nuestras vidas, ¿no? Y quiero hacer una acotación. Hoy vamos a hablar de terapia y de aquellas cuestiones que pueden corregirse, pero la familia nos deja muchos patrones, muchas guías de comportamiento muy funcionales, ¿eh? O sea, la familia es un primer contexto de aprendizaje muy valioso. Y, como todo proceso, en el proceso de enseñar y aprender, pues puede haber algunas situaciones que luego hay que corregir más adelante, ¿no? De hecho, eso me gustaría al final del programa que pudiéramos ver como el lado positivo de los impactos negativos que tienen nosotros o que nosotros hacemos a nuestros hijos, ¿verdad? Cómo también hay impactos positivos y cómo rescatarlos. O sea, no que yo trate de dar una terapia en un podcast, pero si puedo impactar a mi público y ayudarlo y guiarlo para que tome terapia o para que tome decisiones o tenga un punto de vista más positivo en su vida, es más que suficiente. Totalmente. Justamente ese es quizás uno de los grandes propósitos de la divulgación, ¿no? Que podemos impactar aprovechando la tecnología. Déjame decirte que, retomando el punto de la familia es estas voces que llevamos dentro, ¿no? Sí. Y que muchas veces estas voces no las elegimos, nos fueron plantadas ahí, sin permiso, si quieres, sin firma, sin manuales de instrucción. Y aquí podemos encontrar patrones de comportamiento, roles que vamos desempeñando en la vida adulta, pero que nos fueron implantados desde la familia. Y me gusta decir que cuando nos vamos de casa, retomamos nuestra vida, porque ese es el fin de un sistema, ¿no? El fin de un sistema, de una familia, tiene un propósito fundamental, y este propósito es generar nuevas familias, ¿no? Claro. Preparar a los hijos para que formen sus propios sistemas. Cuando el hijo se va, la hija se va, no se va sola, lleva a la familia adentro, ¿no? Y justamente a veces podemos entender por qué actuamos de un modo o de otro. A veces y esta pregunta va para el público, ¿no? Si no ha pasado alguna vez que nos encontramos diciendo algo que juramos nunca decir. Bueno, eso va para mí, para todos. y te das cuenta de que estás escuchando la voz de tu papá, la voz de tu mamá. ¿Puedo aportar un poco? Claro. Mire, en esto yo tengo muchas cosas que platicar, y el público que me escucha ha ido conociendo algunas historias de mi vida poco a poco, he ido soltando. Algún día conocerán más historias de mi vida, pero yo tengo una muy marcada, aunque yo tuve una relación difícil en mi adolescencia con mi mamá, pero también tuve una relación magnífica. Yo recuerdo a mi mamá, ella decía que ella da clases en la Universidad de Artes y Oficios y Manualidades, y decía, yo tengo que poner una florería porque pues Mónica, ¿quién sabe qué hacer en la vida? Pero no me lo decía a mí. Bueno, sí me lo decía un día, pero no me lo decía directamente. Ella siempre estaba, tú puedes, tú puedes. Entonces, yo empecé a estudiar literatura por situaciones de la vida y en la prepa, y luego mi mamá me llevaba, ella daba como clases a los amigos sobre ruedas, les daba clases gratis, y luego a grupos de soroptimistas y grupos de señoras. Entonces, mi hija les va a dar un curso de literatura y mi hija les va a dar. Y entonces yo, ma, pero yo ¿cómo les voy a dar si apenas estoy estudiando? Tú puedes, tú puedes. Entonces, cuando yo empecé a estudiar literatura, mis compañeros, veo cercano a un compañero, él tiene 78 años, yo tengo 52. Entonces, tenía un compañero yo tenía 25, no sé, 20, no es cierto, salí de la prepa 19, 20,
y él tenía 70 y tantos. Entonces, imagínense pues mi desconocimiento ante esas personas. Entonces, dice mi mamá que yo salía llorando de las clases. Y sí, sí me acuerdo. Cada que salía iba por mí, yo lloraba, le decía, no voy a volver. No voy a volver porque no entiendo nada. No había computadoras, no había nada. Entonces, eran las grandotas. Entonces, yo me acuerdo que llevaba mi librito. Entonces, por ejemplo, decía la palabra de construir. Y yo decía, ¿qué es eso? Entonces, apuntaba de construir. Entonces, hablaban lenguajes que en la preparatoria yo no sabía. Entonces yo no entendía nada y apuntaba todo, iba al diccionario a buscar todo lo que dijeron en la clase porque no entendía nada, pero se portaron muy bien mis compañeros, que les mando un saludo. Y Clara Torres es hija del señor Torres, es una persona conocida en la ciudad. El señor Torres es el que le hablo, que tenía 70 y tantos años, y una persona muy interesante que me decía, Moniquita, usted ya debería de comprarse una computadora para que no haga sus trabajos a máquina. Recuerdo que me decía. Y el señor escribió un libro y bueno, cosas muy interesantes que os platicaré de cultura y de arte y todo, pero mi mamá me decía, tú puedes y vas a volver porque tú tienes la capacidad y por algo te aceptaron. Fue una casualidad que me aceptaran porque fui de oyente, pero mi mamá siempre, tú puedes, tú puedes. Entonces siempre que es un reto nuevo para mí, a lo mejor estuvo muy larga la explicación, pero yo creo que puede ser muy enriquecedora porque alguien se puede identificar. Siempre que voy a dar una plática, un curso, voy a una maquila, me hablan de algún lado, escucho a mi mamá diciéndome, tú puedes y te va a salir excelente. Entonces, a pesar de cualquier cosa y diferencia que yo haya podido tener con mi mamá, yo le he dicho a mis papás, mi papá ha sido la paz de mi vida, el que me ha validado, el que me ha dado la tranquilidad, y mi mamá la que me dio el empuje. A pesar de todo lo negativo que pudo haber habido en la vida de una persona, están esas voces. Claro, también tengo otras voces que aquí no las vamos a sacar, ¿verdad? Pero otras voces que me dicen, eres tonta, no eso, no. Pero esa voz cambió mi vida. Y esa voz me ha llevado a donde estoy. Y A justamente, pesar de la mala relación que hubo un tiempo. claro, claro. Y justamente lo decíamos hace un momento, ¿no? Son estas pautas, son estas herencias muy rescatables también, ¿no? Y que justamente vienen como a recordarnos lo que somos, ¿no? De manera positiva. Pero dijiste algo muy interesante, Mónica. Y justamente estas pautas que a veces no funcionan muy bien, ¿no? Porque ¿cuántas veces no nos hemos encontrado como peleando con la pareja, ¿no? Y luego estás peleando con tu pareja y te das cuenta de que no estás peleando con tu pareja, ¿no? Estás peleando con alguien más, mucho más viejo, ¿no? Usando un guión obsoleto, ya. ¿O cuántas veces? A ver, explíquenos eso. Digo, Ah, sí entiendo que estamos peleando con papá o mamá o el tío o el sí, hermano. con un guión justamente que aprendimos de hace mucho tiempo, ¿no? Y me gustaría poder decirlo con una historia, Claro, ¿verdad? adelante. Voy a poner la historia de Andrés, ¿no? Andrés creció con una familia donde la mamá era una persona muy amorosa, pero una persona muy ansiosa, ¿no? Muy preocupona, decimos, ¿no? Muy aprensiva, y entonces siempre estaba como pendiente de las acciones y de Andrés, ¿no? Y entonces Andrés entendió que para no preocupar a su mamá tenía que portarse bien, ¿no? Y entonces tenía que sacar buenas notas, cuando salía de casa tenía que llegar temprano, evitaba no pelearse con lo que puede ser un niño o un adolescente, para tener tranquila a su mamá. Su papá, en cambio, era una persona típica, un hombre típico, tradicional, por decirlo de algún modo, que se dedicaba a trabajar, a proveer, y no se metía con las cuestiones emocionales, ¿no? Porque eso no es para los hombres. Y entonces había, como muchas familias, como en muchas partes sucede, padres presentes pero emocionalmente ausentes. Y él creció en esta familia. Entendió y veía, por ejemplo, que cuando se portaba bien, su madre estaba tranquila. Luego, él veía que cuando él se preocupaba por sus hermanos, su papá lo miraba discretamente con cierto orgullo, ¿no? Y entonces él aprendió que para estar bien en esa familia
tenía que ser competente y además no necesitar de nadie. Y ser él el que cuida. Y ser el que cuida. Entonces, y el que resuelve, ¿verdad? Cuando llega el tiempo, se va Andrés y crea su propia familia y está con su pareja. Y su pareja está triste, su pareja empieza a tener periodos de tristeza, por X o Y como cualquier persona. Y entonces Andrés se pone muy ansioso porque intenta resolver la tristeza de su esposa, ¿no? Y eso le mueve mucho porque tiene que resolver esa tristeza. Porque es su papel. Porque es su papel, ¿no? Y entonces ella de repente se siente mal porque no puede vivir adecuadamente su tristeza, ¿no? Y entonces no tiene un espacio para poder vivir la tristeza. Y entonces cuando ella le pide un espacio a él para vivir su tristeza, él lo siente como abandono, lo que genera entonces un conflicto. ¿Ah? Y entonces esta pareja va a terapia. Y el terapeuta le pregunta, ¿esta forma de sentir, cuándo fue la primera vez que lo sentiste? Y entonces se entiende de dónde viene. No estaba peleando con su pareja, ¿verdad? Estaba reviviendo un guión viejo que ya era obsoleto, que ya no servía, porque el contexto había cambiado. Exactamente, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar en la pareja. ¡Uf! Sí, de hecho, nosotros venimos cargando historias y hay algo que yo les digo a mis pacientes respecto al enojo, y no sé si entraría aquí, usted me dice. Sí. Yo les digo, hay que enojarse en el momento adecuado, con la intensidad adecuada y por el motivo adecuado. Pero en realidad, en la pareja nos enojamos no por el motivo adecuado. Nos enojamos por las 20 veces que ese tema o 50 veces se presentó en mi vida, ya sea en la pareja o en mis padres o en mis amistades o en mis parejas anteriores. En el momento es este momento, esta situación que estamos arreglando, no los momentos traumáticos parecidos a ese momento que los traemos y con la intensidad del momento. Nosotros, cuando muchas veces algo nos pica mucho, nos duele mucho, no es ese el problema del momento, es el problema que viene arrastrándose y que nos destapa la ira que no hemos resuelto de hace años. Entonces, a lo mejor yo no estoy enojada necesariamente con mi marido por una conducta, estoy enojada porque esa conducta no se ha resuelto en mi vida y la repetición que se presenta en él me dispara la ira que tengo contenida. Claro. Y déjame agregar, tomando el ejemplo de la ira, ¿no? Cómo la ira puede haber sido una respuesta muy funcional en un contexto anterior. Ah, claro, ¿verdad? Me pudo haber salvado. Salvado, exactamente. Puede ser un mecanismo de supervivencia. Totalmente. Pero ahora no. Ahora ya no me funciona. Ya no sirve esa reacción. Y justamente dices algo que me gustaría dejarlo como un tip, como una idea para las personas que nos escuchan, nos van a escuchar. Cuando sientas justamente que algo, tu reacción es desproporcionada al evento, ahí es algo que hay que analizar, justamente, ¿no? Y este es uno de los señales, indicadores que podemos revisar y tener en cuenta para hacer un análisis un poco más profundo y resolverlo. Hoy estamos hablando de patrones, ¿no? Y muchos de estos patrones, decía yo, tenían una función muy pertinente, muy adecuada, pero ya no la tienen más. Y ahora, en vez de ayudarnos, nos están estorbando. Y podemos identificarlos de esta manera. Y justamente aquí es cuando valdría la pena considerar el tomar un proceso terapéutico. Podría agregar, si me permite, el hecho de que cuando sobredimensionamos un problema, una situación, es porque nos está doliendo. Yo explico,
nos está doliendo 2 o 3 veces. Si a mí, yo tengo un golpe aquí y tuve un golpe, me choqué contra una puerta y de repente alguien me hace así aquí, me va a doler más. Si me hacen aquí, hola, ¿cómo estás? No me duele. Pero cuando me dan donde me duele, es por eso que exploto. Muchas de las parejas no entienden, o a veces no entendemos, por qué, por qué tantas cosas nos duelen tanto. O sea, porque yo, por ejemplo, podría decir, ¿por qué a mi esposo le cala tanto esto si no es tan exagerado? No, pero si yo conozco bien la historia, que muchas veces pensamos que las parejas nos contamos todo y cuando vamos a terapia nos damos cuenta que muchas cosas no sabemos, porque son historias enterradas, entonces, o guardadas por protección, es que no es la herida que me haces ahorita, es la herida que tengo de años. Y complementando un poco lo de los mecanismos de supervivencia, es a lo mejor a mí me sirvió ser rebelde, agresiva, porque así no me atacaba, no sé, mi abuelo, mi papá o mi mamá. Y esa rebeldía y esa ira me funcionó para salirme de un sistema opresor de mi familia. Claro. Pero luego tengo una relación más sana y esa ira ya no le sirve a mis hijos y esa ira ya no le sirve a mi esposo. Exactamente, exactamente. Y entonces podemos, bien lo dices, podemos reaccionar de manera desproporcionada, lo que crea un conflicto, porque la otra persona, la pareja, dice, oye, si no era para tanto, ¿no? Y entonces eso genera el conflicto y la persona muchas veces se siente culpable, dice, sí es cierto, ¿por qué reaccioné así? Pero no entienden justamente lo que estamos aquí planteando. Y entonces la persona puede entrar como en un conflicto, porque decir, ah, caray, creo que estoy echando a perder mi relación, pero vuelve a suceder y vuelve a reaccionar de esa manera. Entonces, hay un disparador ahí que no ha podido identificar y que justamente, reitero, puede ser identificable y trabajable. Y aquí quiero dejar algo bien claro. Son conductas que se pueden corregir, son conductas que pueden cambiar. Es decir, eso es lo que más me gusta. No son una especie de condena, ¿verdad? Pero para ello, Mónica, necesitamos sí un trabajo. Y como siempre yo digo en terapia de pareja, debe haber dos elementos fundamentales. La primera y más evidente quizás sea la del amor, ¿no? Y la segunda, tiene que haber disposición. Cuando tenemos estos dos elementos, creo que nos encontramos ante una pareja fuerte que puede resolver sus adversidades. Por más mal que esté la situación. Por más mal que Quiero esté la situación. preguntarle algo que Sí. es un poquito, pues, complicado. ¿Cómo define la terapia sistémica o el enfoque sistémico el amor? Porque muchos nos preguntamos, yo tengo 30 años con mi pareja, por ejemplo, y los que tenemos años con las parejas nos preguntamos o sabemos que el amor va cambiando, pero cuando hay tiempo de crisis decimos, estoy enamorado, estoy enamorada, realmente hay amor. ¿Cómo es definir el amor en una pareja? Que haya potencial para que salga adelante. Claro. La terapia sistémica como tal no pudiese dar como una definición de amor, ¿no? Pero en Pero su experiencia terapéutica, en mi experiencia terapéutica, ya como terapia, yo les diría, a ver, ¿qué es para ti el amor? ¿No? Entonces cada quien lo puede significar de manera distinta. Cuando hablo de amor, fundamental, hablo del compromiso que se tiene con la otra pareja, que es un elemento fundamental, este, para poder generar este sistema de pareja, ¿no? independientemente si ese amor ha sido traicionado, porque muchos de los parejas que recibimos van por infidelidades, por ejemplo. Y bueno, aquí tocas un tema bien interesante, ¿no? Desde la terapia sistémica, muchas veces las infidelidades se puede entender, y a lo mejor esto no es como políticamente correcto, ¿no? Pero muchas veces las infidelidades tienen una función dentro de la pareja, Claro. ¿no? Y esta función puede ser, no estoy diciendo Que esté bien. del infiel que lo hace como cacería deportiva, no. Estoy hablando de esta infidelidad que puede surgir en algún momento de la relación, sobre todo cuando la relación tiene algún tipo de conflicto mayor de cómo se relaciona. Y entonces la infidelidad puede ser un elemento funcional para la
pareja. Para que la pareja no se desuna. Sí, o para respirar un poquito por fuera. Puede ser, pero muchas veces sucede, y lo hemos visto en terapia de pareja, que después de una infidelidad, las parejas corrigen mucho su forma de relacionarse, ¿no? No estoy diciendo que sea siempre, no estoy diciendo que sea funcional o que sea correcto. Que sea correcto, ¿no? Pero desde el punto de vista de la terapia, desde cómo, haciendo este análisis frío, cómo la infidelidad puede corregir lo que está mal en la pareja. ¿Le puedo dar un ejemplo? Perdón, a un costo doloroso, ¿eh? Lo entiendo. Sí, el costo es altísimo. Es altísimo, pero se corrige el problema. Partiendo de la base, justamente, de que el sistema siempre se va a defender para no desaparecer. Para generar la homeostasis. Para generar este concepto que tenemos en terapia sistémica, que es la homeostasis. Que la homeostasis, esta tendencia del sistema a preservarse a costa de lo que sea. ¿No? Y si para ello necesita generar un síntoma como la infidelidad, lo hace, con tal de no separarse. Voy a comentar aquí un poquito, dar un ejemplo para que sea un poquito más explicado. Usted me complementa o me corrige. Sí. Un ejemplo de cosas que he visto. Una mujer que es infiel, ¿no? Que, bueno, no vamos a poner como víctima a la mujer, simplemente como situación, y hablaré un poco del hombre. A lo mejor no se siente escuchada, a lo mejor está teniendo una crisis emocional, una etapa difícil, hormonal, lo que sea. Y entonces busca, casi por lo regular, sabemos que hay patrones, no es que toda la gente se comporte igual, pero busca quien le escuche. Busca quien le escuche porque no quiere terminar su matrimonio, no se atreve a terminarlo, pero necesita un respiro. Entonces busca a alguien que le escuche. A lo mejor en esa interacción se da algo sexual porque ella sabe que tiene que haber un intercambio para recibir otra cosa, ¿no? Claro. Se oye muy frío, pero generalmente no necesariamente busca sexo, sino busca atención. Entonces, yo he conocido personas que después de infidelidades me han contado que se dieron cuenta de lo que buscaban en la vida y se reencontraron con su pareja. Exacto. O sea, no estoy diciendo que sea correcto, sino que lo que realmente buscaban es ¿qué necesito? Esto es lo que necesito, y fíjese, a lo mejor va a ser polémico y nos van a atacar por todos lados, pero he visto en el caso muy específico de una paciente que tuve hace muchos años, ella vio lo que quería en esa pareja que encontró y luego fue y lo trasladó a su pareja y le pidió lo que no se atrevía a pedirle. Necesito esto, esto y esto y esto, porque encontró que sí era capaz de recibirlo. Exacto. Porque ella sentía que no era capaz de recibirlo. Totalmente. Y en el caso de un hombre, por ejemplo, a lo mejor la mayoría sabemos, digo, hay reglas generales, que necesita un hombre, necesita muchas cosas, pero necesita reconocimiento, necesita validación. Un hombre que se siente tonto, que se siente menso, que no es validado, que no es respetado, ese hombre no se siente reconocido, lo perdiste, generalmente. O sea, hay como reglas generales que algún día platicaremos, que es lo que más importan a las mujeres y a los hombres. Entonces, de repente ese hombre es un nadie en la casa. Entonces todos lo ningunean, ay, tu papá es un menso, ay, ya me tienes harta, no sirves para nada. Entonces, no digo que esté justificado, se encuentra alguien, no sé, él es gerente de no sé qué, de una maquila, de un área. Y alguien que trabaja ahí, ay, ingeniero, usted tan lindo, y luego usted, y de repente dice, caray, o sea, como que sí soy interesante, ¿no? Entonces a lo mejor encuentra ese reconocimiento que le hace sentir importante, y eso hace que no se destruya por completo y no tener que dejar su familia. En ningún momento estoy diciendo que estén justificadas las infidelidades, solo que algunas tienen que ver con preservarle a los sistemas familiares. Totalmente. Fíjate, ahorita me hacía clic con lo que comenzamos hablando de los patrones. Muchas veces incluso las infidelidades son patrones también que se heredan familiarmente, ¿no? Y quizás uno de los patrones más disfuncionales tiene que ver justamente con esto, ¿no? Se hereda en doble sentido, ¿no? En el hombre que tiene generalmente la libertad de hacerlo, y la mujer que tiene que aguantarlo. Y es uno de los patrones más disfuncionales, el martirio, ¿no? El aguante. Es decir, la familia tiene que guardar sus secretos, ¿verdad? La familia tiene que preservar sus secretos. Y no solamente la infidelidad, podemos también hablar de violencia. Abuso sexual, alcoholismo, ¿no? Drogas. Cómo se protege la familia. Y una frase que vamos a encontrar aquí que puede describir este tipo de
malos patrones o patrones disfuncionales es la ropa sucia, Se se la lava ven en en casa. casa, ¿no? Y cuando es, caray. Y esto es una forma de heredar patrones, es decir, no te dicen, Mónica, la familia espera de ti y tú te tienes que comportar de esta o tal. No, uno lo ve en la cotidianidad, sin manuales, incluso sin intención, ¿no? Sin instructivos, en el día a día, en la cotidianidad, cómo se desarrollan las dinámicas propias de la familia, se van impregnando las formas permitidas y las que no. Y entonces uno dirá, bueno, ¿y por qué es así? Porque hay un elemento fundamental cuando la persona, el niño, el adolescente, va siendo moldeado por el sistema. Y es que el niño necesita pertenecer. Y entonces El adolescente. el adolescente, y entonces pues hace lo que la familia espera de él para poder pertenecer. Digo, ¿y para qué necesita pertenecer? En el fondo, la pertenencia implica para él seguridad. Lo que importa, sobre todo para un niño, es la sobrevivencia. Cuando no tiene los recursos propios para hacerlo y depende justamente de la familia. Y ahí es donde se van fraguando todos los patrones. Esto podría parecerse al adolescente que a veces muchas mamás no comprendemos o papás que dicen, es que ¿por qué se visten igual? Es que ¿por qué está haciendo lo de su compañero? Porque busca pertenecer. Porque busca pertenecer. Y esto me da la impresión es algo que viene de muchísimo tiempo atrás, ¿no? Desde el hombre de la caverna, ¿no? Cómo nos juntábamos en clanes, en tribus, ¿no? Porque eso nos permitía estar más Sobrevivir. protegidos. Exactamente. Por eso ese es el sentido de pertenencia. De ahí viene. En el fondo el sentido de pertenencia esconde el sentido de protección. El sentido de protección de la comunidad. Y para que la comunidad no me eche, tengo que hacer lo que la comunidad espera de mí. Por eso vemos patrones donde hay familias donde hay delincuencia, que los hijos siguen el patrón de delincuencia, que siguen el alcoholismo o la violencia ejercida. Sí encontramos personas que hacen todo lo contrario. O sea, que Sí. dicen, estoy harto de esto, yo nunca voy a golpear a mi esposa, yo nunca voy a maltratar a mis hijos, y lo hacen así, a rajatabla, como dicen, ¿verdad? Pero es más las personas que repetimos patrones. Y nos vamos descubriendo en la vida, de repente volteas y dices, chin, dije que nunca lo iba a decir. Sí, ya. Exactamente. Nunca ¿no? lo iba a hacer. Entonces dice uno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero terminamos repitiendo patrones. Sí, dice un viejo dicho, ¿no? Ten cuidado con el monstruo que combates, que te puedes convertir en uno de ellos. ¿Ah? O, profe, las etiquetas, por ejemplo, es que eres muy flojo, eres un inútil, no haces nada. Imagínese un escenario de dos hermanos, ¿no? Uno, qué bárbaro, sacas puros dieces, eres muy competente, y el otro a lo mejor una neurodivergencia o otra situación, no haces nada, pero es que no haces nada. Y luego crece ese niño siendo un adolescente que no hace nada, porque esa es la etiqueta que tiene, no hace nada. ¿Y se convierte en un adulto? Que no hace nada. Exactamente. O, bueno, si lo viéramos del lado positivo, se convierte en un adulto súper funcional, incluso a nivel patológico, porque Exacto. necesita hacer algo para ser aceptado. Como nunca fue aceptado porque no hacía nada, ahora es súper funcional y es un Superman. Exactamente. Y aquí es donde viene la otra parte, los roles que se nos asignan en la familia, ¿no? Estos roles que no nos dicen, Mónica, tú vas a hacer ahora este tipo de rol. No, se nos va acomodando en el sistema, ¿no? Y, por ejemplo, este rol que plantea es el del héroe, ¿no? El que todo lo hace bien, el que está en el cuadro de honor, en el que sobresale, y entonces se crean las expectativas justamente con respecto a él. Y entonces le genera un rol, ¿no? Una etiqueta que luego se transporta en una forma mucho más compleja de comportarse. Y entonces esa persona tiene que hacerlo bien todo el tiempo, ¿no?
o el chivo expiatorio. Nosotros le damos el chivo expiatorio en terapia sistémica, ¿no? Que es justamente al que yo digo es como el cesto de la basura, ¿no? Se le asignan todos los males de la familia. Pero en el fondo, esa persona es la más fuerte del sistema. Explíquenos por qué. Porque lleva para sí la crítica, el juicio, y aún así resiste. Y entonces todas las tensiones que no alcanzan a resolverse entre los miembros de la familia se desvían a él. Y eso entonces permite cierta estabilidad familiar. Quiero que ahondemos en eso. Sí. Es muy interesante porque hay mucha gente que se puede identificar con esto. Sí. Tanto siendo el hijo perfecto, que después se puede descomponer, o seguirse exigiendo como ser el chivo expiatorio. ¿Qué pasa? ¿Cómo designan, no conscientemente, pero cómo es que el chivo expiatorio ayuda a la unión del sistema? Porque, por ejemplo, está la pareja y tenemos una serie de dificultades que no hemos resuelto, que generan una tensión muy fuerte entre nosotros que puede llegar a la ruptura y al divorcio. Okay. Lo que generaría una fractura muy importante en ese sistema. Entonces el chivo expiatorio, ¿qué hace? Empieza a portarse mal. Se hace pipí, se enferma. Es rebelde. Empieza a sacar malas notas en clase. Es el que, oye mamá, pues su hijo se peleó otra vez y ahí va, ¿no? Y si se volvió a comportar, y entonces la tensión de la pareja se vuelve hacia el hijo. Porque ellos se unen. Ellos se unen para tratar el problema del hijo, lo que entonces evita que se confronten y permanezcan unidos. ¿Y qué pasa si llevan al hijo a terapia y el hijo empieza a cambiar? Me parece que es una excelente pregunta, porque efectivamente el hijo puede empezar a cambiar, pero no va a cambiar mientras tanto la pareja no empiece a resolver sus propios problemas. Puede pasar lo siguiente, empieza a cambiar y entonces el síntoma, le llamamos el síntoma en terapia sistémica, vuelca a otro hermano, ¿no? O a otra situación. O a otra situación, ¿no? De repente es un chico que ya corrigió sus conductas en la escuela, pero lo empieza a consumir droga, por ejemplo, ¿no? Y entonces, cambia en situación o cambia en miembro. Mientras no se arreglen las cosas acá. Por eso cuando hacemos terapia de familia debemos de tener esta visión mucho más general. Ok, ¿qué va a pasar si esta persona se corrige? O sea, tenemos que pensar, incluso esto es interesante para el público que no conoce de terapia, porque uno como terapeuta dices, ok, quito el síntoma, no estoy quitando la enfermedad, que es el problema entre los padres, pero si se corrige el niño, esa familia se destruye. No es que vamos a elegir tenerlo enfermo, pero es cómo se va a manejar para que cuando se corrija el problema del niño, la familia no se destruya. Exactamente, por eso lo primero que se hace en estos casos es decirle al sistema, a la familia, hey, el problema no es de este chico o esta chica, el problema es de todos, ¿no? Porque todos cumplen un rol. Todos abonan a que esto se presente. Esta parte visible, es como la punta del iceberg, pero acá abajo hay todavía todo esto. Y entonces, ok, se tiene que hacer una corrección, no solamente de la conducta del chico, sino de manera más general en el sistema. Ahí es donde debería ser la terapia familiar. Ahí es donde opera perfectamente la terapia familiar, porque si, como bien lo dices, va el chico y empezamos a trabajar con él y empieza a cambiar, ¿qué va a pasar? ¿No? El sistema va a quedar desregulado. O los papás empiezan otra vez en su dinámica y él desarrolla otro síntoma como consumir drogas, por ejemplo. Sí, y esto es muy interesante porque a veces vamos avanzando en terapia y el chico va muy bien, ¿no? Y lo cae. Y luego vuelve a caer y dice, caray, pues sí, iba muy bien, o sea, he hecho todo lo que se tiene que hacer como terapeuta, iba bien, y luego vuelve a caer. Y entonces cuando dices, caray, esto no es una conducta aislada. Esto tiene que ver, estaba cumpliendo una función dentro de ese sistema.
Exactamente así es. ¿Verdad? Wow. Ahí esa es la función del chivo expiatorio. ¿Mm? El superhéroe. También hay otros dos roles que me gustaría abordar rápidamente. Claro. Uno Sí, tenemos tiempo. es el hijo parentalizado. Es el hijo que cuida a los hermanos. Y no solamente cuida a los hermanos. Hay que diferenciar entre el cuidador y el parentalizado. Este hijo parentalizado es el que absorbe responsabilidades de alguno de los padres. Es el hijo que, por ejemplo, tiene que cocinar para sus hermanos, es el hijo que tiene que llevarlos a la escuela y traerlos, es el hijo que tiene que estar pendiente de que hagan la tarea, o es el hijo que tiene que salir a trabajar para completar el gasto de la familia. ¿Por qué? Pues porque el papá a lo mejor es alcohólico y no aporta, ¿verdad? O se fue de la casa. Y entonces es el hijo que va cargando una responsabilidad que no le corresponde, ¿no? Y aquí es justamente el efecto que puede tener en él, ¿no? Y otro es el hijo invisible, ¿no? El que se hace chiquito, el que no aparece para nada. El que no da problemas. El que no da problemas. Ese es, a mí me da mucho pendiente cuando conozco una familia y veo el niño que es perfecto. Oh, sí, este niño no da problemas. Nada, espérame. Y usted escucha a esos niños, perdón, después, o sea, no el mismo niño, pero niños que fueron esos niños, y dicen, es que a mí ni me pelaban porque siempre estaban haciéndole caso a mi hermano. Es que a mí nadie me hizo caso. Exactamente. Y son adultos que luego les cuesta mucho trabajo hacer valer su voz, ¿no? Dar una opinión. Y eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, yo le voy a proponer a unos alumnos, ¿no? Que les cuesta mucho trabajo levantar la mano y expresar algo, ¿verdad? Por más simple que sea. ¿No? ¿Qué van a decir a mí? ¿No? Y tratan siempre de tener un perfil bajo. Muy bajo. Exactamente. Y entonces estos roles los vamos a encontrar justamente en la familia, que se han configurado en la familia y que luego se trasladan a la vida adulta. Híjole, el tiempo es muy cruel con nosotros porque la verdad quisiera que nos explicara más, que nos dijera más, pero tenemos algo preparado, es una sorpresa para ustedes que estamos preparando el profe Arballo y yo, que después les comentaremos. Y pues hay unos planes, ¿verdad? Exacto. Unos planes y después se los compartimos, pero por lo pronto vamos a seguir disfrutando de sus enseñanzas y vamos a ir cerrando este podcast. ¿Cómo resolver esto? ¿Cómo trabajamos esta situación? Va, qué buena pregunta y creo que nos permite pues ir haciendo el cierre, ¿no? de este episodio. Yo creo que daría 3 grandes ideas para la gente que nos escucha. Primero, nombrar, ¿no? Hay que nombrar lo que nos pasa. Porque aquello que no se nombra está fuera de la realidad, no existe. Entonces empezar a nombrar desde lo básico hasta incluso nombrar algún patrón que podamos nosotros identificar. Para hacerlo, y yo siempre sugiero que lo hagamos escribiendo. Escribir genera un resultado distinto que solamente pensarlo, ¿no? Hay ¿Y palabras, usted está de acuerdo, perdón, que sea a mano, a diferencia de computadora? A diferencia, es mucho mejor hacerlo a mano. Entonces, me parece que luego la palabra escrita nos revela cosas que el pensamiento no alcanza. Entonces, creo que ese sería un buen primer tip que yo les daría, ¿no? Una primera idea. La otra idea que me gustaría dejarles es que piensen en lo siguiente. Todos tenemos patrones y todos tenemos patrones disfuncionales, pero el patrón no es la persona. Y esto debe quedar claro porque muchas veces, eres el enojón, ¿no? Y entonces eso genera una identificación con el patrón, lo que crea mucha culpa. Entonces hay que entender que el patrón, que además es un patrón heredado, no es la persona. Y además es algo que se puede corregir. Una cosa es el patrón y otra cosa es la persona. Me voy a parar un poquito aquí porque eso es una confusión que yo he escuchado en muchas personas. Exacto. No entienden
no comprenden, no se les explica o no alcanzan ellos como a ver cuál es la visión de no eres tú, eres lo que haces me molesta, es el patrón que tienes me molesta, no tu persona. ¿Cómo es que la persona que lo hace no está fusionada con su patrón? ¿Cómo diferenciarlos? ¿Cómo poder hacer esa diferencia para no enojarnos? Sí, porque la persona no es lo que hace, no es lo que piensa, ni siquiera es lo que siente. La persona es la persona. Y hay un ejercicio bien interesante que podemos tomar de terapia narrativa, ¿no? Y que es una de las técnicas más impactantes, simples y más impactantes, que tiene que ver justamente con esto que planteas, Mónica. Y es la externalización, ¿no? Se externaliza el problema porque mucha gente se fusiona con el problema. Y entonces soy el patrón, ¿no? Soy el enojón, soy el violento, soy el infiel, soy el X, oye, ¿no? Y entonces hay que entender justamente que la persona es la persona y lo que hace es algo completamente distinto. Y lo que hace, que puede referirse a un patrón familiar, puede corregirse, puede cambiar. Exactamente, ¿no? Y es ahí donde está la esperanza, ¿no? O sea, podemos cambiar el patrón que aprendimos y ser esa mejor versión de persona que podemos ser. Totalmente. Esto, déjame decirte además algo, ¿no? Es decir, requiere un trabajo personal que implica necesariamente la reflexión, ¿no? Y que implica también algún grado de flexibilidad, ¿verdad? Porque luego encontramos personas que dicen lo siguiente: oye, no, es que debes de cambiar esto. No, yo soy así, si quieres, ¿no? Así nací y así soy. Así nací y así soy. Entonces, no es cierto, ¿no? Así has decidido comportarte, que es diferente. Es como cuando así has decidido enojarte. No me hiciste enojar. Así es. Decidí enojarme por tu conducta, porque yo tengo varias opciones: retirarme, irme, aceptarlo. No, es que me haces enojar. No. Permíteme. La que se enoja eres tú. Te irrita la conducta de la persona, pero mi decisión de enojarme es mía. Que eso es un poquito polémico, ya después tendremos que explicarlo, porque mucha gente va a decir, no, a mí me hace enojar mi marido y él es el que provoca y bueno, muchas formas de verlo, después a lo mejor platicaremos. Sí, pero el enojo no es la persona. Eso sí, eso debe quedar claro, ¿no? El enojo no es la persona. Es la conducta. Es la conducta. Es decir, y lo que genera en mí. Sí, el patrón no tiene por qué ser parte de la identidad de la persona. Eso es lo que yo quisiera como puntualizar. Pues eso nos quita muchas culpas. No, y nos alivia. Y nos da esperanza a cambiar. Exactamente, ¿no? Y creo que nos pone en una posición mucho mejor para intentar el cambio. Claro. ¿No? Porque si eso ya soy, pues ya lo soy. Pues ya lo soy, ¿no? Y entonces voy por la vida confrontándome, voy por la vida conflictuándome, voy por la vida teniendo relaciones pobres, voy por la vida teniendo relaciones ambiguas, confusas, y todo eso impacta en el bienestar de la persona, totalmente. ¿Tiene algunas preguntas que nos podría compartir? Déjame darte un último tip, perdón. Sí. Y que ya lo habíamos dado. Sí, porque son tres. Son tres. Perdón. Un último que ya lo habíamos mencionado, sin embargo lo reitero, que es estar muy pendiente de nuestra reactividad en eventos muy puntuales. Es decir, cuando mi reacción sea muy desproporcionada, hay algo allí atrás que no estamos viendo. Y es justamente cuando podemos hacer un ejercicio mucho más reflexivo, o incluso, diría yo, es momento de echar mano de la terapia. O si lo vemos en el otro también, ¿no? O si lo vemos en el otro, decir, oye, espérate, esta sesión no era para que reaccionaras de este modo tan grande, ¿no? Es decir, no hay una proporción entre el evento y la reacción. Entonces, y me he dado cuenta que cuando tocamos este tema, tu reacción es desproporcionada. Y si estamos hablando, por ejemplo, de una pareja, bien vale la pena sugerirle, oye, ¿por qué no revisamos esto? ¿No? Porque muchas veces la persona no se da cuenta. No, y a veces la que llega a terapia o el que llega a terapia es el otro. Es el otro que trae, vamos a resolverlo, y luego ahí se da una dinámica muy padre. Pues ya no sé ni qué decir ni qué no, ¿verdad? Entonces cuando va a terapia, espérate, es que
Quizás estamos hablando justamente de alguien que está comportándose con un guión, un guión viejo que ya es obsoleto, que ya no sirve porque el contexto cambió. Claro. Y una pregunta, ¿te parece si dejamos una pregunta, ya sea para nuestra audiencia, para la audiencia, o para tu próximo invitado? A ver, la voy a anotar. Y me gustaría preguntarles, ¿qué patrón quisiera ser aquel que rompieras de tu familia? ¿Qué patrón quisiera ser? Quisieras romper. Romper en tu familia. Así. Sí, pero desde mi persona. Desde mi persona, ¿qué patrón quisiera? Estos patrones reiteramos que son heredados, ¿no? Que vienen desde mi familia y que de alguna manera me acompañan todavía y los identifico porque justamente son conductas que ya no encajan, pero que luego se presentan como de manera muy automática. ¿Qué patrón personal entonces sería quiero romper? Sí. Porque luego podrían decir, que mi mamá deje de ser así o que no. Muy buena aclaración, ¿no? ¿Qué patrón que yo repito, ¿no? Sí, claro. Y que lo traigo arrastrando de mi familia, quisiera romper? Esa es una buena acotación, totalmente. Okay. Bueno, pues yo vamos a empezar una dinámica a dejarles ejercicios según los invitados que tenemos. Y yo quiero dejarles un ejercicio a nuestra audiencia, si les gustó este programa, si creen que les va a servir, y lo podemos continuar en una nueva invitación con mi maestro o con otro de nuestros invitados. Hagan un familiograma. Escriban, si pueden, por 3 generaciones, pongan a sus abuelos, a sus tíos, a sus papás. Si se les hace muy complicado, sus papás, ustedes, y si tienen hijos, sus hijos. Y póngale qué característica tenía particular esa persona. Cómo era etiquetado, cómo era visto, cuáles problemas de carácter tenía, qué creen que han heredado de esa persona. Vamos a empezar a descubrirnos. Uno de mis objetivos con el podcast es poder llegar precisamente a esto en la divulgación de la importancia de la salud mental, la psicología. También al principio que presenté el podcast hablaba del arte y de otras cosas que me interesan, pero me he ido enfocando más en lo de la psicología, que es a lo que me dedico realmente. Y lo otro pues también lo vamos a ir incluyendo, pero esta dinámica de dejarles un ejercicio también he pensado y quiero compartírselos hoy, yo y la persona que producimos el podcast, en pedirle sus comentarios, preguntas para el invitado. ¿Qué preguntas tienen para el profesor Arballo, para el maestro Arballo? ¿Qué preguntas quieren que les conteste en una próxima? Ya sea clip, entrevista, si quieren volver a tenerlo de invitado, qué les gustaría que temas tocaran, o qué les gustaría temas que se tocaran aquí en el podcast que sean interesantes para ustedes. Adicciones, familia, individual, pareja, abuso, todo lo que ustedes quieran hablar, resiliencia, felicidad, libertad, todo es bienvenido. Entonces voy a pedirles a partir de este episodio que nos pongan propuestas de temas. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias, pues espero que sigan el podcast, y también el profesor Arballo estuvo invitado al nuevo podcast de hoy. Él y yo contestamos estas inquietudes que han sido polémicas y han generado muchos comentarios y vistas. Espero que sean satisfactorios para ustedes, y si no, también pueden escribirlo. Sigan el podcast, vean el podcast de adicciones que tuvimos, y si quieren conocer más de la visión y el trabajo del doctor Arballo, pueden buscar este nuevo podcast. Gracias.